Bueno, ¿cómo están? Ya estamos a 21 de diciembre, estamos todos pensando en que haya lindo tiempo ahora para Navidad, que tengamos un buen fin de año, pero bueno, estamos acá cumpliendo el deber y estando en la última clase acá de consumidor turista. Así que bueno, gracias por acompañarme y bueno, vamos a transitar parte de la tarde juntos, ¿sí? Viendo temas que nos habían quedado colgados de la última clase, que eran en lo relativo a lo que será el viaje de egresados, a los viajes de fin de curso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del fallo que no sé si lo vieron, del de Mar del Plata, que le rechazan al consumidor el tema de los pasajes, ¿sí? La cancelación de los pasajes. Y después, por último, vamos a pasar a ver una demanda, ¿sí? de turismo, una demanda tipo, sin perjuicio que pueda haber variaciones, para ver por lo menos, para que tengan una idea cuáles son los ítems más usuales o qué citar, qué escribir, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Obviamente. Bien, y como dijimos en la clase anterior, cualquier duda, consulta, lo escriben en el chat, ¿sí? Y lo voy a estar contestando y seguramente también la gente del circuito por cualquier eventualidad va a estar levantando la pregunta y diciéndome, ¿sí? Bien, ok. Vamos al primer tema de la agenda, ¿sí? Cuando vimos el tema de viaje egresados, que lo hablamos, que lo nombramos, nosotros tenemos una resolución en particular que es la 498 del 2020 del Ministerio de Turismo y de Deporte. Yo no sé si la conocen o están al tanto de la misma o si la vieron, ¿sí? Pero si no tomen nota, ¿sí? Porque vieron que ya estamos metiendo ya en algo mucho más específico y particular, porque estamos yendo a contrato de turismo, pero de egresado, ¿sí? En lo que es egresado vamos a tener esta resolución, que es la 498-2020, ¿sí? Y esta resolución, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Sí? Vamos a ver los primeros articulitos, ¿sí? Y vamos a ver cómo juegan a favor, ¿sí? Depende obviamente a quién representemos, ¿no? Acá el artículo 2 me va a hablar de que la reprogramación de los viajes, ¿sí? de egresados deberá efectuarse en un plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación. Es decir, que en relación a que se levanten las medidas restrictivas de circulación, a partir de ahí voy a poder reprogramar a 12 meses en adelante el viaje de egresado, ¿sí? Esto es lo que me dice la norma. Yo les voy pasando de lo que dice la norma y les voy pasando a ustedes formas también de defenderme, ¿sí? Entre comillas, de la norma. O sea, la norma me dice esto. Ahora, ¿yo qué le podría yo poner a lo que me dice la resolución? Sin perjuicio de que pueda llegar a entender que es inconstitucional o pueda llegar a entender que el ministerio por ahí excede sus atribuciones. Yo también le podría hacer la pregunta, ¿sí? ¿Les es lo mismo a ustedes viajar cuando se termina el curso que viajar un año y pico después? Porque acuérdense que esto es a partir del levantamiento de las medidas restrictivas de circulación. ¿Les es lo mismo viajarse egresados teniendo 18 años que por ahí teniendo 20 años y ya habiendo pasado un año y más de haber terminado el colegio? ¿Les es lo mismo o no les es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes, chicos? O chicas, la mayoría son chicas. ¿Qué piensan? Piensen, a ver, tienen 18 años, ¿le da lo mismo viajar un año y pico después? Ya por ahí arranqué la facultad, estoy en otra movida de mi vida, o les, o no, o hay algún cambio. Bueno, en realidad sí, ¿no? Yo ahí podría, desde mi punto de vista, esgrimir la idea de la frustración del fin. Se frustra la finalidad del contrato. ¿Por qué? Porque sin perjuicio que puede celebrarse, ¿sí? Yo lo contraté especialmente para viajar, sí, ahí se no, debería estar la opción de reintegro por ese motivo. Sí, ahora vamos a ver, Pablo, que un poco más adelante lo vuelve y nombra y lo vuelve a hablar sobre el tema, pero yo podría escribir para mí una buena defensa, sin perjuicio que el servicio no se dio y me deberían devolver las prestaciones, que está en el Código Civil y Comercial, del Defensa del Consumidor, etcétera. Pero también podría hablar de la frustración al fin. Para mí la finalidad del contrato se ve afectado, sin perjuicio que se puede celebrar, sí, pero ¿qué pasa? Pero no tiene los efectos que yo ando buscando, ¿no? Porque yo me quería ir de viaje egresados en ese momento particular de mi vida y no por ahí a posteriori ya cuando estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Porque el viaje egresado es algo bastante particular.
Eso es una idea, ¿no? Después, como segunda cuestión, ¿sí? Fíjense que esta resolución habla de la reprogramación y que dice lo siguiente. La regulación de los servicios contratados respetarán la estacionalidad, calidad, valores convenidos, manteniendo su vigencia las cláusulas pactadas, ¿sí? Como que congelaría el contrato. Y acá dice, los turistas usuarios podrán, el artículo 4, elegir una de las opciones informadas por las agencias de viaje entre un plazo de 30 días, o sea que la agencia me da opciones, de recibir la notificación indicada en el artículo 2, ¿sí? Y teniendo como una alternativa. O, el caso B, solicitar el reintegro, pero acá es donde surge el problema, abonado por los servicios contratados y la agencia de viaje podrá retener hasta el 25% del precio de los viajes. Fíjense que es un monto alto, me retienen un 25% del concepto de los viajes y la verdad que no entiendo por qué, porque el servicio no se prestó, ¿sí? Y me retienen un 25%. Entiendo que la retención de ese 25% es para que el consumidor diga, bueno, viajo igual un año y medio después porque que me retenga el 25% me va a afectar a mi patrimonio. Segunda cuestión a tener en cuenta, que acá la norma no nada dice, pero recuerden que algunos viajes de egresados, los pactos de cuotas se realizan muchas veces en pactos en dólares. Entonces, cuando habla de la devolución, ¿sí? Y yo pagué en moneda extranjera, ¿por qué camino vamos? ¿Sí? Vamos por el camino de que a mí se me devuelve la moneda extranjera como una obligación de entregar cosas ciertas, así que me tiene que devolver la moneda extranjera que yo pagué, o voy por el camino que a la moneda extranjera la convierto en moneda de curso legal. Si es el primero, perdón, si es el último que dije y el consumidor sale perdiendo. Si es el primero sería genial, pero vivimos en Argentina, no vivimos en Suiza, y dudo muchísimo que la empresa de turismo le devuelva los dólares. Entonces, ¿qué le van a decir? Te devuelve pesos. Entonces, fíjense que también ahí el consumidor no estaría viendo satisfechos sus derechos. Todo esto que lleva a la judicialización, esto es obviamente que yo quiero reclamar por mis derechos, voy a tener que ir a la justicia, ¿sí? Voy a tener que ir a una mediación prejudicial, la OMIC, al COPREC, yo crea que sea viable mi reclamo y a partir de ahí transitar lo que va a ser la vida judicial. Pero no, yo la verdad que los casos que he tenido no han llegado a acuerdo, pero bueno, quizás han tenido ustedes algún tipo de caso que lo pueden contar y que en este tipo de cuestión de viajes egresados han llegado a acuerdo. En lo que es viajes egresados, eh, la litigiosidad no es tan alta porque a veces aceptan todo este tipo de ofrecimientos que realiza la empresa, pero también terminan aceptando porque hay un gran desincentivo, ¿sí? A terminar peleando, ¿sí? Por el contrato, porque fíjense que ya dicen que de movida se quedan con este 25, tengo que estudiar con qué tipo de moneda lo termina abonando, y además que el pago no va a ser inmediato, entonces lleva a que el consumidor termine o continúe, ¿sí? Dentro de su relación contractual, ¿sí? Bien, la devolución de los pagos se hará en dos cuotas mensuales y consecutivas, hacerse efectiva la primera de ellas a los 30 días corridos de notificada la solicitud de reintegro. Es decir que yo pido el reintegro, pasan 30 días, me pagan una cuota y después me pagan la otra. O sea que estoy hablando de una demora, con mucha suerte, de 90 días, como poco. Y seguramente va a ser esto mucho más. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. No es tan lineal lo que es viaje egresado, es la devolución del monto al consumidor. ¿Por qué? Porque tenemos esta resolución y la verdad que las agencias de turismo estudiantiles o de egresados se están valiendo de ella y la están aplicando. ¿Bien? Las fechas definitivas de los viajes reprogramados conformidad con esta medida, prevista resolución, será encargado la agencia de viajes un sistema aplicativo de turismo estudiantil, ¿sí? Deberá informarse cuando se termina reprogramando, ¿sí? Y acuérdense que esto también, lo que es viajes egresados, va en relación a el programa de cuota cero. ¿Se acuerdan que los viajes egresados van a un fideicomiso? No sé si sabían ustedes que hay un fideicomiso eh, que garantiza la devolución del dinero, ¿sí? En caso de que
la prestadora de servicios termina incumpliendo, no termina realizando el viaje, por eso se llama la famosa cuota cero. ¿Sí? En esta cuestión, para mí, sería pertinente demandar tanto a la agencia de viaje como al fideicomiso, ¿sí? Porque yo lo encuentro aquí en este caso, me parece que son solidariamente responsables, porque están quedando con dinero el consumidor de un viaje que no se realizó, ¿sí? Eh, no va lo suyo pedir daños, porque sí pediría daños si obviamente no se le reintegra al consumidor el dinero que pide, ¿no? De ahí puedo pedir un daño, pero no voy a pedir daño por la no realización del viaje, porque ¿qué opera? Opera el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Estamos? Por eso no voy a poder pedir daño. Ahora, si yo pido mi dinero y me dicen no, no te lo doy, obviamente que yo, por la negativa de la empresa, por eso voy a pedir daño. Pero es importante, porque no es lo mismo, ¿sí? El daño sale de la negativa de la empresa a realizar la devolución dineraria, ¿sí? Pero no va a salir, ¿sí? No va a salir de el incumplimiento o la no realización del viaje, porque acá opera caso fortuito o fuerza mayor. O sea, no, nadie discute que la empresa de viajes en ningún momento pude haber preveído el tema del COVID, ¿no? Como ninguna líneas aéreas, no se discute eso. Pero ¿qué se discute? Se discute, bueno, ok, no puedo viajar, dame mi dinero. Y ahí entramos, ¿sí? En este intercambio de posiciones en el cual la mayoría de las agencias de turismo son muy reacias a negociar o las negociaciones de tipo bilateral. Se presentan en las mediaciones y la agencia de turismo dice, no me interesa lo que vos tenés para decir, pero yo te voy a devolver esto. Diga lo que vos digas, este es mi ofrecimiento. ¿Sí? No hay un intercambio de ideas entre los profesionales, generalmente. Vienen con un ofrecimiento y ese ofrecimiento que está. Y si no, bueno, a judicializarlo. Pero también tenemos que pensar que, fíjense que el fallo que salió el otro día, el de Mar del Plata, yo cuando lo vi, yo pensé, dije, debe ser un fallo de los pasajes de cuarentena. Pero nada, inocente Juancito, ¿no? ¿Cómo me ilusioné? Era un caso en 2015, 2016, y fíjense que estamos en 2020, 4 años para llegar a una sentencia de primera instancia, después una apelación. Imagínense cuánto tiempo vamos a pasar a ver, me parece, sentencias o apelaciones de cámara de los casos que están por ahí tramitando de pasajes de turismo. ¿Sí? Piensen también eso, ¿no? El costo, cuánto termina siendo el costo en tiempo en lo que es judicializar el reclamo. Y bueno, en fin, hay un montón de cosas para evaluar a la hora de aconsejar a nuestros clientes o a aconsejar a los consumidores a la hora de qué vía o por qué vía optar, ¿no? Si el arreglo no es tan malo, habría que estudiarlo si se agarra, pero si el arreglo obviamente es muy malo, forzosamente yo me veo, sí, compelido a ir a la justicia, amén, sabiendo de que la solución no la voy a tener el día de mañana. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Eh, en lo que es relativo al fallo que vimos o que nombramos el otro día, ¿sí? de lo que es el, el caso de Mar del Plata, fíjense que el juez, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, verlo, ¿lo vieron? ¿Lo leyeron? Pues yo se los cuento sino muy por arriba, ¿no? Una pareja saca un pasaje por internet, ¿no? Y se arrepiente. Entonces, ¿qué dice? Me puedo arrepentir y pone el Código Civil y Comercial y el 1110, el 1110 que dice que yo puedo arrepentirme dentro de 10 días porque la compra la estoy realizando, ¿sí? Mediante una página web, en un local que no es el local donde la oficina comercial donde se vende, etcétera. Entonces dijo, bueno, por el 1110 quiero dar de baja los pasajes. Entonces la aerolínea le dijo, no, yo no te lo doy de baja. Y bueno, esto fue a la justicia. La actora plantea los derechos que emanan del artículo 1110 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que seguramente igualmente lo deben saber. Eh, Eso, el daño, ¿sí? El menoscabo patrimonial que se les ocasionó, porque se iban devengando cuotas de la tarjeta de crédito de un viaje que iban a realizar, y el juez de primera instancia dice, sí, sí, todo muy lindo, pero yo no veo que sea aplicable el 1110, dice directamente. O sea, se olvida del 1110 que está en el Código Civil y Comercial. Para él, el 1110 no existe directamente, y es más, casi en ninguna parte del fallo, muy pocas, ¿sí? Eh, eh,
párrafos hace mención sobre el 1110 y dice que, bueno, que en realidad, por ser un servicio de tipo aeronáutico, entiende que él no se aplica y que también, obviamente, que tenemos de aplicación el código aeronáutico, ¿sí? Y en desmedro del código de la ley de defensa del consumidor y código civil y comercial, y bueno, y la verdad que no, y un fallo inédito, porque la verdad que es claro como el agua, casi le diría yo. El juez hace oídos sordos a eso y la Cámara también, le termina dando la razón a la magistrada. Entiendo, véanlo igualmente, es un fallo de rápida lectura, no es un plomo, hablando rápido, pero es para mí totalmente regresivo, porque está bien, ojo, hay que mediatizarlo, la causa del 2015, me acuerdo, pero el decisorio es de ahora, pero es totalmente regresivo, porque una, eh, 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 actúa en desmedro de los derechos del consumidor, y dos, la verdad que teniendo hoy por hoy el botón de baja, teniendo hoy por hoy el derecho de arrepentimiento del 1110, y un montón de cuestiones más que nos da, ¿sí?, la ley de defensa del consumidor y las regulaciones que está sacando la Secretaría de Comercio, haciendo, y además que eran, Nancy, ¿cuál es la carátula? A ver, ahí lo busco, para que lo tengo acá en el chat, déjame a ver si, lo voy a bajar, a ver si lo puedo mandar, acá en el chat que estamos teniendo todos nosotros, a ver, denme un segundo, o capaz que alguien en el circuito lo puede hacer, a ver si puedo, ahí, mira, ahí te mandé uno, magia, y ahí te mando el otro, este es el de primera instancia, ahí te mando el de cámara, se los mando todos, ¿sí, chicos? Y el de cámara, acá, tengan paciencia, y ahí está, voilà, fíjense, ahí está el de primera instancia y el de cámara, ¿sí? Me costó un Perú hacer esto, así que aprovechenlo. Ahí tienen el fallo de primera instancia y el fallo de cámara, que en realidad el esfuerzo no es mío porque me lo pasó todo acá don Jorge, porque Jorge era del Cicuso me pasó todos los fallos, aprovechenlo, léanlos, es de rápida lectura, pero para mí son dos fallos totalmente regresivos. Obviamente que agencias de turismo y líneas aéreas van a estar contentos con estos fallos, pero es en contramano de todo lo escrito, lo planteado, y doctrinariamente lo último que ha salido en estos 5 o 4 años. ¿No? Véanlo igualmente. ¿Sí? A mí, desde mi punto de vista, me pareció que el caso era bastante claro. Yo cuando lo vi, yo la verdad que no sabía cuál era el desenlace del cuento, pero a medida que fui leyendo, nada, fui viendo el final triste que iba a tener todo esto, y efectivamente termina como una película de terror. Pero bueno, véanlo ustedes. Igualmente sirve porque depende en dónde se sitúen en sus vidas, quizás estos fallos les sirven para defender la posición de una empresa, ¿sí? Y, pero bueno, no lo van a usar para defender la posición de un consumidor, claramente, ¿sí? Pero bueno, véanlo. Obviamente que a esta altura del partido, el 21 de diciembre de 2020, todavía estamos esperando que empiece a salir jurisprudencia a todos los casos que se fueron metiendo a lo largo del año sobre lo que es pasajes o viajes de turismo, ¿no? Así que esperemos que en el 2021 ya tengamos novedades y tengamos un poquito de jurisprudencia fresca sobre los casos sí, que se presentaron en la pandemia. ¿Estamos? Y por último, también, obvio que los dos fallos no hacen mención a lo que es la idea del consumidor hipervulnerable, ¿no? Bueno, que entiendo que el consumidor turista es un consumidor hipervulnerable, pero no, tampoco hace mención de ello. Así que nada, véanlos y léanlos y ténganlos en cuenta ¿no? Porque también sirve, ¿no? Porque uno por ahí le termina aconsejando al cliente, diciéndole, sí, no da problema, planteamos el caso, hay altas probabilidades que lo ganes porque el derecho no existe, pero este caso era también altas probabilidades, el derecho no existe y después terminamos fallando de otra manera. Así que también para que nos quede de que, bueno, todo juicio es una moneda en el aire, ¿sí? Así que es también interesante la fábula o la enseñanza que nos deja estos dos fallitos. Bien, pasando a otro tema, o terminando, fíjense que en lo que es en los viajes estudiantiles, también voy a tener personas o sujetos de tipo vulnerables,
Uno es un consumidor turista y dos son consumidores que por ahí no tienen el mismo grado de comprensión, obviamente entendimiento y experiencia que por ahí lo que fuera una persona más grande, porque los viajes de egresados seguramente son de personas menores de 18 años, ¿sí? O con 18 años recién cumplidos, ¿sí? Entonces me parece que también habría que poner la lupa, ¿sí? Al momento de contratar, si se le explicó, si se cumplió con el deber de información, ¿no? De explicarle claramente de cómo venía esto y de qué venía esto, ¿sí? Es la Cámara Federal, pero la civil ordinaria es bastante pro consumidora. Gracias, Pablo, por el dato. Sí, es de la Cámara Federal de ahí de Mar del Plata, pero otros fallos no he visto actuales, ¿sí? O sea, de casos de ahora, de pandemia. Fíjense que el caso este tiene sus añitos, creo que eran 5 años seguro, me parece, tenía este caso, o 4 años, pero no he visto todavía fallos de hoy por hoy, ¿sí? De cómo están resolviendo en los juzgados los casos de consumidor turístico. ¿Sí? Bien. Eh, Nosotros hablamos en el punto anterior de que eh, lo que sería la demanda. ¿Sí? Nosotros vimos en el punto anterior un poquito de la teoría y yo les conté que bueno, estaría bueno ver una demanda para ver cuáles son los ítems por ahí más relevantes o más importantes al momento de utilizarlo. Yo les voy a mostrar una demanda mía y la vamos a ir viendo, pero antes de eso me quiero adentrar en algunas tipos de salvedades. ¿Sí? Nosotros, además de hablar de todo lo que es el derecho del consumidor, y seguramente estarán pensando ustedes en el daño punitivo, ¿sí? El daño patrimonial y las cuestiones usuales que vamos a terminar citando en esta demanda, tenemos que tener en cuenta sí, que nosotros hoy por hoy tenemos perdón, sí, la ley de promoción al turismo, si se acuerdan que salió este año, con dos artículos que son bastante nocivos para el derecho consumeril, que era el 26 y el 27, o el 27 y el 28, ¿no? Acá me lo van a corregir de nuevo porque la otra vez también no me terminé olvidando los números, pero fíjense que esos dos articulitos le ponen un coto, ¿sí? A lo que es el reclamo por parte del consumidor, ¿sí? Fíjense que habilita o le da mucho más margen de maniobra para que la empresa termine reprogramando el viaje, ¿sí? Y también se termine obrando contra los derechos del consumidor, ¿sí? Al momento de plantear el caso, hay que plantear, para mí, la inconstitucionalidad de estos dos artículos, ¿sí? No de toda la ley, porque fíjense que es una ley que trata sobre promoción del turismo. Hay un montón de artículos que a nosotros nos competen por ahí en juicio. Entonces yo no sé si declararía la constitucionalidad de toda la norma, porque no va el caso nuestro. Pero sí esos dos artículos que habla sí, sobre los derechos perdidos, mejor dicho, del consumidor, sí me parece que es imperante que, sin perjuicio del planteo de la demanda y del planteo de su derecho, planteen subsidiariamente la inconstitucionalidad de esos artículos, ¿sí? Eh, Porque a lo que es el reclamo o el planteo por parte del consumidor no le son para nada favorables, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿sí? Si nosotros eh, deberíamos ver ¿sí? Lo que es una demanda, primero nosotros vamos a ver que, y esto seguramente lo saben, en consumidor tenemos la idea de lo que es la responsabilidad tipo solidaria. Entonces, yo voy a demandar a todos los que intervinieron en esa relación de consumo, ¿sí? Es decir, a la agencia, a la línea, ¿sí? De ser necesario, si quizás hay un estadio, un hotel, al hotel también. Yo voy a demandar a todas las personas que intervinieron en este contrato de consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener ante mí, voy a tener lo que es un contrato conexo. Un contrato me lleva a otro contrato, y soy subsidiariamente, pero todos van a partir, obviamente, de una idea madre o de una idea raíz que va a ser que yo termino contratando con un sujeto para que me brinde servicios turísticos. Obvio que si el consumidor va a hacer el reclamo, la agencia, ¿qué le va a decir? No, mirá, el que te canceló es la línea, anda a hablar la línea. Y uno va y se comunica con la línea aérea. No, la que te terminó cancelando es la agencia, vaya y comuníquese con la agencia. El consumidor va a estar así fácil, mes y medio, perdiendo tiempo, después lo va a ir a ver ustedes, ¿sí?
y ahí tienen que hacerlo comprender, no, nosotros demandamos a todos, ¿sí? Se demanda, tanto a la agencia, tanto a la línea, al hotel, a la empresa que alquilaron para hacer transportes, lo que sea, a todos. Después entre ellos se terminarán, ¿sí?, enlingando o deslingando responsabilidades, pero en lo que es consumidor la responsabilidad es de tipo solidaria, así que en lo que es mediación o lo que es la conciliación los voy a citar a todos, ¿sí? Y después en lo que es la demanda también los voy a citar a todos. Es muy normal, y les cuento lo que es mi experiencia, que cuando citan a todos a la fiesta de la mediación y la conciliación, ¿sí?, ¿qué van a decir algunos? Bueno, yo te devuelvo el pasaje, o parte del pasaje, pero desistís de demandarme a mí. Y la verdad que no es negocio, porque yo, desde mi óptica, porque yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Dónde hay más chances que me respondan? Si yo demando a 3 personas o yo demando a 2 solamente. Y segunda pregunta, ¿dónde hay más chances que me respondan? Si yo demando a José Viaje Sociedad Anónima, ¿sí?, Transportes Pérez y Líneas Aéreas, vamos a decir la marca, perdón, ¿no? Iberia, a esos tres, o si a Iberia la saco del medio, a Iberia le digo, oh, a Iberia no lo demando. ¿Dónde hay más chances que terminar acordando? Y donde está Iberia seguramente. ¿Por qué? Responsabilidad de tipo solidaria. ¿Sí? Entonces es muy normal esto y no den el mal paso. Que por ahí en una conciliación les ocurra esto, que le diga, bueno, doctor o doctora, yo le devuelvo parte de su pasaje y por ahí en un voucher, pero usted desiste de mandarme a mí. Y la verdad que, obviamente, consúltenlo con su cliente, pero me parece que lo mejor sería ahí jugarse la parada y decir, bueno, no te acepto, ¿sí?, el pago que vos querés realizar, menos tampoco no demandarte y lo demandaría, ¿sí? Porque además también, ya saben, si en una mediación ya le están ofreciendo, te devuelve una parte del pasaje, ustedes saben que si lo terminan demandando y poniendo la demanda, va a haber eso y un poco más. Es así, ¿sí? Pero bueno, no se sorprendan si les pasa eso o si les pasó quizás, ¿sí?, que en algún tipo de mediación o conciliación alguno se quiera cortar solo, ¿sí? Y perdón que les hable así no de forma burda, pero tan coloquial, ¿no? Pero también para que los entendamos, ¿no? Si yo me pudiera hablar de forma técnica a las 3:40 de la tarde del 21 de diciembre, sería un plomazo, creo que todos irían y me dejarían hablando solo, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo llevadero, que no se enoje la gente del Cijuso, ¿no? Así que bueno, nada. Entonces, bueno, es muy normal que les pueda pasar eso, una conciliación, una mediación, que uno se quiera cortar solo y decir, bueno, yo te doy una parte del pasaje, pero a mí no me demandas. Yo les recomiendo que no, sí, que no sucumban a la tentación y que le digan, no, ¿sabes qué? Yo te demando. ¿Sí? Acuérdense que es una cuestión solidaria. Entonces, ya con este primer comentario, ya estaríamos, obviamente, individualizado a quién vamos a terminar demandando, ¿sí? ¿Y por qué voy a terminar demandando? ¿Cuál va a ser el objeto de la demanda? Obviamente yo voy a pedir aquí un daño y perjuicios, ¿sí? Porque el daño, ¿sí?, y el perjuicio que me ocasionó, que no se me devolvió el dinero que por ley a mí me correspondía, caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí? Así que yo voy a pedir un daño y perjuicio. Obviamente estoy ante un incumplimiento de tipo contractual, ¿sí? A mí se me debería haber devuelto este dinero, ¿bien? O sea, y acuérdense esto, pero es menor, ustedes no piden el daño por el no viaje, ¿sí? Es un error muy común, ¿sí? No mezclen papas con tomates, ¿sí? No voy a pedir el daño por el no viajar, porque ahí sí, ahí vamos, mira, muere en la demanda. Yo voy a pedir el daño, ¿por qué? Porque a mí no se me devolvió el dinero, ¿sí?, de una prestación de servicios no celebrada o no realizada. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? No se realizó esta prestación de servicio, ¿sí?, y yo pedí que se me devuelva este dinero. Ahí, fíjense, ahí trabamos, ¿sí?, el derecho con el hecho. Yo digo, bueno, déme de vuelta el dinero, ¿por qué? Porque la prestación de servicio no se realizó. No le voy a endilgar la culpa a la aerolínea, que la aerolínea no son buenos, pero tampoco ellos crearon el coronavirus, que no los voy a hacer cargo de ellos. ¿Pero qué pasó? Pero sí que les voy a hacer cargo de que, bueno, vos me habías devuelto la plata y no me devolviste. O me pedaleaste, me hiciste ir a mediación, a 5 mediaciones para no darme nada, ¿sí? Obviamente, yo voy a hablar del enriquecimiento de causa, y acuérdense, acá como le nombra Pablo, también, acuérdense que el enriquecimiento sin causa se pide de forma subsidiaria, y acuérdense que siempre yo voy a pedir,
¿sí? Acuérdense que eso ahí Pablo asiente, pero más de uno por ahí despistado mete la pata, ¿no? Y dice la demanda, bueno, por el enriquecimiento sin causa, además. No, acuérdense que el enriquecimiento sin causa se pide de forma subsidiaria. Yo voy a pedir daños y perjuicios, ¿sí? Voy a hacer toda mi exposición y en una cápita voy a hablar del enriquecimiento sin causa. La empresa se está haciendo un dinero que no tiene sustento jurídico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, fíjense como acá con esto, ¿sí? Ya tenemos individualizado el objeto, a quién teníamos demandando, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es consumidor va a ir por el juicio sumarísimo, el proceso más expedito que ustedes encuentren en su jurisdicción, no es ordinario, salvo que el juez considere que es tan importante el juicio y hay que ponerle tanto la lupa que lo hace ordinario. Y ahí sí nos mató, ¿sí? Pero si no es sumarísimo, salvo que su señoría considere bueno, que esto merece un tratamiento especial, y el especial sería en unos ordinarios, ¿no? Cuando uno piensa por ahí tratamiento especial y dice, bueno, va a ser mucho más rápido el proceso. No, va a ser mucho más lento, es ordinario. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta, ¿sí? No se desanimen si ocurre que ustedes piden sumarísimo y después diga, bueno, por las características de la demanda esto va a ir a ordinario. El reconocimiento se causa y con beneficio de la actividad, obviamente, sí, Pablo, iba a ir a eso. Acuérdense que lo que es consumidor es gratuito. ¿Sí? No tengo que iniciar un expediente aparte pidiendo el beneficio de litigar sin gasto. En la misma demanda, yo voy a hablar de, ¿sí? El mismo tipo de pensamiento, esquema que yo haría en laboral, ¿no? La gratuidad. Voy a hablar acá de la gratuidad a favor del consumidor, ¿sí? O sea, la norma no discrimina, el consumidor puede ser una persona que no tenga ingresos, o puede ser Amarita de Portabat, que creo que falleció, ahora me estoy dando cuenta, puede ser cualquiera de ellos, que acá no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se mide el patrimonio del consumidor. ¿Por qué? Porque rico o pobre, el consumidor siempre se encuentra, ¿sí? En una relación de tipo asimétrica. Yo puedo tener todo el dinero en el mundo, puedo tener el poco dinero en el mundo, que yo, yendo a comprar un electrodoméstico en cualquier cadena de electrodoméstico, fue lo mismo. ¿Estamos? Me van a tratar igual de mal, ¿sí? Y las cláusulas van a ser igual de abusivas, aunque tenga mucho dinero o poco dinero. Por eso, acuérdense que la asimetría del consumidor no es porque tenga más guita o menos guita. La asimetría se da en el sistema, ¿por qué? Porque el consumidor se encuentra en un estado, ¿sí? De poco poder, de falta de negociación, de poca información, ¿sí? Acuérdense que acá un activo importante en lo que es una relación de consumo es la información. ¿Sí? La mayoría de los perjuicios que se dan a los consumidores es porque la empresa, muchas veces, o el proveedor de bienes y servicios, retiene información. ¿Estamos? Y es muy normal, por ejemplo, ahí está, cuando van a sacar un préstamo, ¿sí? ¿Fueron alguna vez a sacar un préstamo? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Nunca? Bueno, ok. ¿Vieron cuando van a sacar un préstamo el banco que les pide? ¿Cuánto ganás? ¿Hace cuánto trabajás? ¿Sí? ¿De qué color son los ojos de tu mamá? ¿Sí? ¿Dónde vivís? ¿De qué club hinchas sos? O sea, un montón de preguntas. Y usted llena un montón de papeles, y llena un montón de cajas, un montón de sellados, y les dicen, bueno, ok, te vamos a dar el préstamo. Lo que sucede muchas veces, que les dan el préstamo, y por ahí a clientes le ha pasado, que a los 2 meses defaultean. ¿Cómo puede ser que a los 2 meses defaulteen? ¿Y por qué pasa esto? Porque el banco sabía que iban a terminar defaulteando, pero como usted a un cliente que iba igualmente podía responder sobre el préstamo, al banco no le interesó, porque tenía con qué cobrarse ese préstamo. Fíjense que ahí, ¿sí? La entidad bancaria tiene información, pero no se está dando al consumidor. No le está diciendo, no sé, a ver, acá la veo Daniela. ¿Sí? No le está diciendo, che, Daniela, más allá de que vos tengas un montón de casas y propiedades y autos, fíjate que financieramente yo no sé si este préstamo vos te cuadra porque tu flujo de caja es muy chiquito. ¿Sí? No le dicen eso a Daniela. ¿Qué le dice a Daniela? Sí, tomá, Daniela, acá tenés el préstamo. Y Daniela a los 2 meses defaultea. ¿Sí? Pero el banco sabía que iba a suceder eso, pero nunca se lo dijo a Daniela. No se lo va a decir tampoco. Entonces fíjense que la información, y esta es una buena punta, si algunas tienen alguna demanda, fíjense, es una buena defensa en todo esto.
lo que les tiré. Fíjense que la relación de poder es asimétrica porque fundamentalmente por información, ¿sí? No por la cuestión de tipo patrimonio. Bueno, entonces, es gratuito, ¿sí? Obviamente, es solidaria y es un proceso de tipo sumarísimo. Bien, ok. En esto, ¿sí? Como es, me voy a empezar a relatar los hechos. ¿Sí? Al momento de relatar los hechos, depende obviamente la temática o el tipo de caso que sea. ¿Sí? Si es un viaje, hay que ver también el tipo de caso, ¿no? Si nosotros tenemos acá el caso de los, por ejemplo, los famosos expatriados, el argentino que fue, viajó pre-pandemia y después se quedó varado en el exterior y la línea no lo devolvió, ahí nosotros tenemos que ver qué sucedió. Si la cancelación del vuelo se dio antes de la declaración de la pandemia y el cierre del espacio aéreo, o si fue después, porque no es lo mismo, no es lo mismo, porque uno opera el hecho del príncipe, y la línea que te dice, sí, yo te quiero llevar, pero el espacio del argentino está cerrado. ¿Qué crees que hagamos? Y sí, y uno le va a decir, y sí, ¿qué crees que hagamos? Pero diferente es cuando la cancelación se dio antes del hecho del príncipe, que hay un montón de casos, ¿sí? ¿Qué dijo la aerolínea? La aerolínea que hizo, oh, yo me las veo venir, acá me van a cerrar el espacio aéreo, chao, no volamos. Al consumidor lo dejamos parado en, no sé, en Bangkok, en, no sé, en Saigón, donde sea, ¿sí? Y acá no había un hecho del príncipe. Entonces, en mi correlato de hechos, sí, obviamente, además de buscar de convencer a su señoría, que eso lo haré en la parte del derecho, yo voy a tener que acá tratar de conmover a su señoría. Es decir, que su señoría se ponga en los pies. Igualmente, sus señorías y sus excelencias son bastante viajeros turistas, así que hablarle de aviones y aeropuertos la tienen bastante clara, seguramente. Así que no es nada extraño para ellos. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo cuando metimos la acción colectiva contra Despegar, que fue apenas ganando la pandemia, yo decía, bueno, el juez de primera instancia seguramente es turista, viajó, le gusta viajar, y si va a ser espíritu de cuerpo por esta demanda. ¿Qué espíritu de cuerpo en hecho cuarto? Tiró la demanda por la cabeza. Después la Cámara nos terminó dando la razón, y yo no podía creerlo, la verdad, porque yo ya la daba por muerta la acción colectiva. Nos dio la razón y se la devolvió a primera instancia y dijo que le dé curso. Pero bueno, nada, eso es un comentario al margen. Entonces, en los hechos ustedes van a tener que buscar o por lo menos yo trataría de conmover a su señoría, explicándole todos los flagelos que pasó un turista, ¿sí? O sea, demostrarle por qué es un consumidor de tipo vulnerable, ¿sí? Supongamos que acá o Daniela o Laura se quedan varadas en Saigón, ¿no? En Vietnam, y quieren volver a la Argentina. Y Daniela y Laura, ¿qué van a decir? Van a demostrar que fueron a la agencia de viajes, a la línea, trataron de hablar inglés, nadie les hablaba inglés, menos español, hablaban vietnamita, que ellas no saben vietnamita, que escriben diferente, que en el aeropuerto nadie las entiende, que cada vez se quedaban con menos dinero, ¿sí? Que veían que el virus, imagínense esto, marzo, ¿no? Que el virus avanzaba, que nadie sabía cómo defenderse, cómo repelerlo, o sea, ponerlo en el estado de situación de que estaban realmente en una situación bastante aguda y comprometedora, y que la línea, todos se lavan de manos. No les contestan los correos, no contestan los llamados, no les contestan los WhatsApp. Es decir, que en sus hechos, ¿sí? Ir vislumbrando los incumplimientos de las demandadas, deber de información, trato digno, ¿sí? Obviamente que hay una violación a la finalidad del contrato, que es contrato de transporte, es llevarme del punto A al punto B en el tiempo estipulado, ¿sí? Y en el medio estipulado, y esto no se está cumpliendo. Entonces, lo que hacen los hechos, para mí, el norte a seguir es tratar de conmover a su señoría y hacer un planteo de los hechos, ¿sí? Dándole, ¿sí? Espacio a cada uno, ¿sí? De los roles que cumplieron las demandadas. Por ahí a veces nos enseguecemos y hablamos en los hechos solamente de la relación del turista con la línea aérea, ¿sí? Y después como que son casi actores secundarios de reparto, la agencia argentina que termina vendiendo el viaje, o no sé, o, o la cadena hotelera, ¿no? Supongamos. Pero no, son los tres solidariamente responsables, los tres son importantes, ¿sí?
Para mí los tres son importantes y plantear el cumplimiento de los tres cuando venía acá llevando los hechos. Bien. Después voy a pasar a la parte del derecho, ¿sí? Ahí cuando pasamos ya a la parte del derecho, ¿sí? Voy a tener que hacer cierto tipo de cuestiones. Primero, ojo, a tener en cuenta antes, y que es, a ver, María dice, perdón, porque me tengo que retirar porque tengo otro curso. Bueno, Marina, suerte en otro curso y nada, espero que te diviertas. Chao Marina, feliz año. Bien, entonces volviendo a lo que yo les decía, ojo que es un planteo muy normal que le van a hacer los consumidores. ¿Qué le van a decir? Yo pagué en noviembre, no sé, 40.000 pesos, que equivalían a, no sé, 100.000 dólares. No, mentira, menos. Que equivalían, no sé, a 10.000 dólares, ¿sí? Entonces, yo quiero que se me dé ese valor. El planteo se hace todo en pesos. Que yo pueda nombrar en los hechos la equivalencia, pero la moneda de transacción es en pesos. Porque sin perjuicio que está expresado en dólares, cuando yo pago, se me termina convirtiendo en pesos. A mí no me debitan dólares de mi cuenta bancaria, no de la tarjeta. ¿Eh? Porque la transacción se realiza acá en la Argentina. ¿Eh? ¿Estamos? Entonces, yo no voy a ir por ese camino, pero sí van a poder pedir actualización monetaria, etcétera. Pero si quieren nombrar en los hechos, no hay ningún tipo de problema. Pero nadie les va a dar dólares, olvídense de eso. Acá son pesos contantes y sonantes. Diferente es si el contrato lo celebraron no en Argentina, sino en otra parte del mundo y el demandado tiene domicilio en Argentina. Ahí sí le van a poder pedir los dólares. ¿Sí? Si yo celebré con Iberia, España, ¿sí? Mi viaje, y yo demando a Iberia, Argentina, ahí sí le puedo pedir los dólares, o los euros. ¿Estamos? Porque la moneda de pago, el contrato fue en dólares, en euros, se realizó en dólares y en euros el débito y no me lo están devolviendo. Lo puedo demandar en Argentina, ningún tipo de problema, porque tiene obviamente domicilio, es la persona jurídica acá, y ahí sí le pido los dólares y los euros. Entonces, una pregunta importante cuando le hagan a su cliente es decir, ¿dónde contrataste? Y que les muestren dónde contrató. ¿Y qué te debitaron? ¿Pesos o dólares? Es importantísimo. O sea, es una salvación si le dicen dólares, porque se tienen asegurado de que les van a devolver dólares. Asegurado, con muchísimas comillas, ¿no? Pero hay grandes probabilidades que le devuelvan esos dólares. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, sigamos. Cuando vamos a hablar de el derecho, el primer puntito para mí hablar es el contrato de consumo. ¿Sí? Situar a su señoría dónde nos encontramos parados, que nos encontramos en un contrato de consumo. ¿Para qué? Igualmente, yo puedo decir lo que quiero, pero después termina definiendo su señoría, su excelencia, eh, para que no me llegue al código aeronáutico. Acá estamos en un contrato de consumo. ¿Sí? O sea, si tuviéramos un problema de equipaje, código aeronáutico. Si tuviéramos quizás hasta un problema de overbooking, código aeronáutico. Y un montón de cuestiones más, código aeronáutico. Pero acá es una relación de consumo y es un contrato de consumo. Unísimo. Está en el Código Civil y Comercial, está en la Ley de Tasa del Consumidor, y acá es un contrato de consumo. Fíjese que el fallo que el de Mar del Plata existe una normativa que es del año 94, creo que era una regulación del Ministerio de Economía y Hacienda relativo a lo que es pasajes aéreos, ¿sí? Eso les va a servir, de ahí viene la idea de la apertura del pasaje por un año, ¿vieron que les dice que los pasajes quedan abiertos por un año? Bueno, viene esa normativa, chupenlo. Pero bueno, acá la utilizaron para decir que prima eso sobre Código Civil y Comercial y un montón de cosas que son totalmente agresivas para entonces, bueno, estamos ante un contrato de consumo y le machacan con eso. Contrato de consumo, que además tiene la particularidad que es un contrato de adhesión, porque el consumidor no va y no se sienta con la línea aérea y negocia. La línea aérea le dice, firma acá, aclara acá y se acabó la cuestión. Vos podés elegir si vas del pasillo a la ventanilla. Ese es el poder de negociación que tengo, nada más. ¿Sí? No negocio otra cosa que eso, pero estamos en un contrato de consumo. Y este contrato de consumo se va a encontrar regulado, obviamente, dentro de nuestro código, ¿sí? Civil y comercial, ¿sí? El 1093 y siguientes, ¿sí? Y también voy a hablar del artículo 3 de la 2440, que me va a hablar sobre la relación de consumo, ¿sí? Y acuérdense que ahí defino la relación de consumo y los diferentes tipos de consumidores que nos vamos a poder llegar a encontrar. Bien, estamos. Eh,
Una vez que yo hablo de este contrato de consumo, si hablo de la 24240, también voy a hablar de, obviamente, el artículo 42, ¿sí? De la Constitución Nacional, ¿sí? Y voy a hablar de la protección que se le debe dar al consumidor, el deber de información, el trato digno, etc. Lo puedo nombrar ahí como un salpicón porque después solamente voy a hacer mucho más interno. Después, como otro punto a tener en cuenta, voy a hablar de la responsabilidad solidaria, es decir, le voy a decir a su señoría por qué estoy demandando a estas tres buenas personas, cuatro, cinco, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de tipo solidario. Porque seguramente cuando contesten demanda, alguno se va a querer también salir de la cuestión. Pero bueno, hay una responsabilidad de tipo solidaria, es indudable. Acá Pablo dice, me opongo a la aplicación del artículo de la ley de emergencia de turismo que determina la aplicación de las leyes de las actividades. Pablo, me estás hablando de la ley de fomento al turismo, ¿no? La que yo nombré anteriormente. Fíjate que lo que yo me opondría o plantearía para mí inconstitucionalidad, ¿sí? Son los articulitos, hay dos artículos, ¿sí? Que vulneran, justo acá no los tengo, si alguien los busca y me los pasa, genial, si quieren no lo leemos, no tengo problema. Son dos artículos que te habla sobre lo que es la devolución, ¿sí? O el derecho de devolución o el derecho de reintegro del consumidor, que te va a hablar de que no pueden dar voucher, lo pueden bicicletear, la devolución a, creo que era 120 días, no me acuerdo, a un plazo, pero en ningún momento terminan dando el dinero. Y además también, vivimos una economía de mercado. ¿Es lo mismo que les devuelvan la plata ahora, que se les devuelvan de acá 190 días? Y no, es así, lamentablemente es así. No, no es lo mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren su honorario? ¿Se los pago ahora en efectivo o se los pago de acá 190 días? Ahora, una, por la inmediatez, y dos, porque, bueno, lamentablemente nuestro dinero pierde valor. Sí, y, que yo sepa, nuestros legisladores viven en Argentina, ¿no? No viven en Suiza no sé, o en Francia o en Austria. Así que bueno, no sé qué les habrá pasado por su noble cabeza al momento de hacer esa norma. La verdad que no tengo ni idea, ¿sí? Marcelo dice, yo desistí antes de la pandemia en un viaje que me vendió Despegar. Ellos me devolvieron el dinero, pero no Aerolíneas. Me dijeron que se corría igual las 12 cuotas. Luego me retiré de la tarjeta. ¿Tengo algún tiempo para reclamar esto? Escribe, vos deberías haber, si hubieras desistido, vos le hubieras notificado a Aerolíneas dentro de los 10 días. Pues seguramente esto lo tenías que comprando en forma electrónica, ¿no? Ahora lo que deberías hacer, no sé si Marcelo has tenido tu negación o esto hace una negociación vía correo electrónico, pero si no deberías pedir un integro, ¿sí? O hacer la demanda o vivamente llevarlo a lo que es la conciliación o lo que es la mediación, ¿sí? Lo que me parece. Bien. Eh, entonces, bueno, acuérdense de la responsabilidad de tipo solidaria, ¿sí? Ahí vamos a ir al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la responsabilidad de tipo solidaria a todas las personas que integran, ¿sí? Lo que es la relación en la cadena de producción, ¿no? De un bien o de un servicio. Así que lo demando a todos en cola. Bien. Acá después vamos a hablar de incumplimiento contractual y la falta de información, ¿sí? El artículo 10.000 me habla de que frente al incumplimiento yo voy a poder pedir el cumplimiento forzado, aceptar otro tipo de producto o prestación o recibir el contrato. Fíjense que en estas situaciones, ¿sí? No se da ninguna de ellas, no me ofrece ninguna, ¿sí? Uno le pide por ahí, bueno, ok, dame el dinero, no te lo doy. Bueno, ok, perfecto, listo. Quiero reprogramar este viaje por ahí para determinado periodo. Bueno, para este periodo no se puede. Bueno, o el caso de la persona que no puede volver, que dice, bueno, ok, no me puedes viajar ahora, pero llévame tal fecha con tu avión. No, tampoco te lo doy. Bueno, sí, obviamente estoy ante un incumplimiento contractual liso y llano, y también voy a estar frente, ¿sí? A una cuestión de una falta de información. ¿Por qué? Porque uno, no se le informa claramente las opciones al consumidor. Y dos, me encuentro en una falta de información, ahí están los articulitos, ¿sí? Ahí lo pasa la Fundación Cifus, ahí los veo. Me encuentro en una
falta de información también, ¿por qué? Porque la falta de información es efectiva. El consumidor en el problema, o sea, ya navegando el problema, buscando el problema, la línea no le contesta, la agencia no le contesta, las respuestas que le dan son evasivas, contradictorias, dilatorias. Entonces no se cumple, ¿sí?, con este deber de información. Acá fíjense que los artículos de la ley 27563, que es la de fomento y promoción del turismo, ¿sí?, me habla de lo siguiente. Contratación directa, los establecimientos hoteleros, de alojamiento temporario y empresas de transporte, ¿sí?, cualquier modalidad que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios por el COVID, ¿sí?, y cuyos servicios fueron contratados de manera directa, no hay agencia, podrán ofrecer alternativas a los usuarios las siguientes alternativas. A. Reprogramar los servicios respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos dentro de un periodo de 12 meses, o sea que si yo saqué una estadía para las líneas 2020, me voy a tener que pasar a la estadía de las líneas 2021 por el invierno, ¿entiendes? ¿Sí? Porque tengo que respetar la estacionalidad, no le puedo decir, bueno, voy al verano. No, hay que ver, si no, usted tiene que ir al invierno. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense eso, porque también a veces los clientes no entienden, dicen, bueno, ok, puedo reprogramar, lo programo en verano. Según esta norma. 2, el punto B. La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 12 meses posteriores al cese de las medidas de restricción, los cuales deberán brindar acceso sin penalidades equivalentes, etc. Y punto B es los más siniestros. ¿Y por qué? Porque yo, sí, acá, sí, a Pablo y a María le doy un voucher, ¿sí?, del pasaje que sacaron Pablo y María en diciembre del año pasado, o en noviembre del año pasado, noviembre. De noviembre en adelante cambió un montón en el país, ¿sí? Y también cambió un montón la economía. Sin más lejos, hoy las transacciones llevan un adicional de impuestos muchas veces, ¿no? Lo que es turismo. O sea, ¿de cuánto es el impuesto? ¿El 33%? No recuerdo. Pero fíjense que ya este voucher, si yo tengo que comprar el mismo paquete turístico, ya voy a estar un 33% abajo. Uno, ¿sí? Dos, imagínense, ¿no? Pablo y María, nosotros sacamos el pasaje a las leñas, al Yao Yao. La pregunta es, ¿el Yao Yao tendrá sus precios atados al peso o tendrá sus precios atados al dólar? A mí me suena el segundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, Pablo y María? Con ese voucher, ustedes van a decir, bueno, acá tengo el voucher de la temporada pasada. ¿Y qué me va a decir el hotel? Bueno, no hay problema, pero ahora las cosas salen diferentes. Y el voucher no sirve para nada, ¿sí? Porque uno, no es plata, porque si fuera plata, de último ustedes la ponen a trabajar la plata. La ponen no sé, en el banco, van al casino Mar del Plata, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? Pero esos vouchers no nos sirven para nada. ¿Y qué terminó haciendo el consumidor? Terminó financiando a la empresa, financiando a la agencia de turismo, ¿sí? Ustedes la financian y tienen que pagar toda esta fiesta. No es justo. O sea, no es ni justo ni ético y totalmente regresivo a los derechos del consumidor. Es muy loco esto. Entonces uno pensando, bueno, tengo el voucher, pero el voucher no sirve de nada. Salvo una excepción, que el voucher esté expresado, ¿sí? Y son pocos los casos, que el voucher esté expresado en una moneda fuerte. Porque los precios no cambian en moneda fuerte. ¿Qué cambia a nosotros? Nuestros precios en pesos, ¿sí? Pero el valor en dólar o el valor en una moneda fuerte no cambia, no tiene diferencias. Puede variar un poquitito, pero no me hace la ecuación. ¿Pero qué varía? Varía nuestros precios en pesos. Las líneas aéreas cuando dicen los pasajes no cambiaron, y es verdad, chicos, no cambiaron. El pasaje que el año pasado, de vuelo directo de Buenos Aires a Madrid, sale lo mismo el año pasado, sale lo mismo este año. ¿Por qué? Porque no hay variación. Lo que cambia nuestro peso. ¿Sí? Y eso por ahí, a veces al consumidor le cuesta entenderlo eso. Y uno por ahí cuando se lo explica, piensa, pero vos te vendiste del lado de las aerolíneas. No, yo no me vendí a ningún lado. Pero quiero que veas, no cambian los valores. Sí cambia nuestro tipo de cambio. ¿Estamos? ¿Sí? Eso para tener en cuenta.
Y acá el reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago de hasta 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de vencimiento. El C es terrible. Les pagan. ¿Sí? El reintegro se lo hacen en 6 cuotas, o sea, ¿sí? Mensuales, o sea, medio año. Y la primera de ellos a los 60 días de recibida la solicitud de reembolso. O sea, 6, 7, a los 8 meses. ¿Sí? Hoy lo piden ustedes, estamos de diciembre, enero, febrero, en marzo les empiezan a pagar y de ahí 6 meses. O sea, esta norma no ayuda a bajar la litigiosidad. La verdad que no. Aumenta la litigiosidad, porque si me ofrecen esto y por el otro lado tengo, digo, bueno, lo podemos ir a juicio y capaz que lo ganamos y bueno, y el monto actualizado con intereses, etcétera. Y yo entre tirar la plata de esta manera, ir a juicio, voy a juicio, prefiero apostar al juicio toda la vida. No sé ustedes qué pensarán, pero prefiero jugármela. ¿No? La verdad que sí. Y cuando tengo intermediarios, ¿sí? En el supuesto de que el consumidor haya contratado servicios a través de supuestos comprendidos, el artículo cuarto, ¿sí? Puede reprogramar viajes o recibir un voucher para ser utilizado durante 12 meses, habiendo las ventajas del voucher, desde la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas. Transcurrido el periodo de validez del voucher sin haber sido utilizado, el consumidor puede solicitar el reembolso. Esto es peor todavía. Esto es peor, ¿sí? Yo no sé, la verdad, que quién redactó esto. Si se puso a mirar el legislador la noche anterior una película de terror, ¿sí? Si habían tenido una mala noche todos los legisladores, yo no sé, la verdad que se les pasó por su cabeza. ¿No? La verdad que no lo sé. ¿Vieron cuando nosotros estudiamos, hablamos del espíritu de la norma? Yo no sé qué espíritu, cuál es el espíritu macabro. Parece el proyecto Blair Witch, esta ley. Entonces, fíjense que acá dice, el 28 que les dice, ustedes tienen 12 meses, le van a dar voucher por 12 meses. Y si ustedes quieren la plata, tienen que dejar esperar esos 12 meses, o sea, agarran el voucher, ¿sí? Se sientan arriba del voucher, esperan que pase 12 meses, después se levantan y van y lo canjean por una plata devaluada de acá a 12 meses. Es de locos. Pero bueno, esta es la norma. Si esto no es inconstitucional contra el artículo 42 y contra la ley de defensa del consumidor y contra el orden público del derecho del consumidor, y yo no sé qué es inconstitucional. O sea, si a mí me pedían hacer una norma bien inconstitucional, yo les juro que tan bien como esta norma a mí no me salía. Pero sin duda, para mí es así. Pero bueno. ¿Qué más? A ver, la revolución de la Nación Nacional, establecidas por la autoridad, y con el artículo 17 de la Constitución Nacional también, o sea, contra el 17, contra el 42, contra el orden público, defensa del consumidor, o sea, el Código Civil y Comercial nuestro parece que fue redactado para otro país, ¿no? O los marcianos lo redactaron, porque el Código Civil y Comercial esto choca a 180 kilómetros por hora con nuestro código, y nada y a nadie le hizo ruido, y no salió a ningún lado. Es así. Por eso, yo no me meto en lo que es el resto de la norma, que les habla de la promoción del turismo y todo eso, ¿sí? Pero en estos dos articulitos, para mí es constitucional. Pero bueno, hay que ver, ¿sí? Que el juzgado va a declarar esto inconstitucional, ¿no? Porque bueno, hay que ver, ¿no? Capaz que un juez tiene que viajar justo y dice, aprovecho, ¿no? Uso el caso testigo, capaz. Entonces, bueno, fíjense que esto, obviamente, en un orden en la demanda lo van a pedir seguramente al final, antes de la reserva por ahí, antes de la prueba y antes de la reserva del caso federal, pero van a pedir subsidiariamente, obviamente, van a pedir la constitucionalidad, si su señoría hipotéticamente pensase que sería aplicable esta norma, ¿sí? Pidan inconstitucionalidad de estos dos artículos y bueno, un poco con lo que les dije y un poco obviamente con lo que es el sentido común. No hay que hacer mucha fuerza para encontrarle lo inconstitucional a esta norma, me parece, y contra el orden público. ¿Y cómo sorteamos la aplicación que hace de la legislación aplicable a las actividades en caso de conflicto que plantea la norma? Vos decís, Pablo, de la legislación aplicable a las actividades del caso, por ejemplo, a lo que es estudiantil y todo esto, o a qué te referís por ahí? A ver si no sé más llano, no hay ningún problema. Entonces, bueno, fíjense que para mí es importante que planteen la inconstitucionalidad. Y también es una forma
de explicarle al cliente, porque el cliente piensa que es soplar y hacer vidrio esto. Y no, ¿viste? Uno, es una demanda artesanal, no es un modelo, no es que copio, pego, eh, no es un ART que ya tengo 800 millones y que más o menos le cambia algunas cositas y sale. Esto es artesanal, ¿sí? Es así. Cuando vaya más adelante más demanda de esta, va a ser seguramente copiar y pegar y cambiar unas cositas. Pero ahora esto es artesanal. Es así, y plantearlo, hay que plantear con funcionalidad, con todos los avatares que merece esto, ¿sí? Eh, Así que ahí yo espero ahí que Pablo a ver qué me va a poner. Pero bueno, siguiendo un poquito con esto, ¿sí? Voy a hablar obviamente de la violación al derecho de información, ¿sí? Que se entiende como una falta grave también, el deber de informar. Este deber de informar va a ser desde el plano precontractual, contractual y postcontractual, ¿sí? Porque acá el contrato ya se firmó, se selló, se pagó, y la vulneración al deber de información se termina dando por ahí en la esfera post, ¿sí? O sea, o en la esfera contractual, ¿sí? Acá dice, no me acuerdo del artículo, pero plantea que se aplica la legislación del turismo y la regulación en caso de conflicto, dejando de lado la legislación de defensa del consumidor. Bueno, la verdad que no me acuerdo de esa parte, pero en desmedro de eso, lo que yo aplicaría que se aplica de orden público a la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Citaría el último articulito de la ley de defensa del consumidor, ¿sí? Y se aplica de forma subsidiaria, aeronavegación y legislación especial, en donde en cuanto la ley de defensa del consumidor no te puede dar una respuesta. ¿Sí? Pero yo lo encararía por ahí de ese lado, me parece. O sea, es la misma defensa que vas a terminar haciendo cuando vos plantees una demanda y la aerolínea que te dice, no, se aplica el código aeronáutico, y vos le decís que no se aplica el código aeronáutico. ¿Por qué? Pues es una relación de consumo, es un contrato de consumo, está la 2440, está el código civil y comercial, y no voy a ir en un ámbito normativo que los derechos del consumidor son mucho más restrictivos. ¿Sí? Y después también iba pasando esto, ¿no? Que va por ahí a un federal y vieron que los federales no son muy amantes del consumidor. Y me tiran después por ahí el derecho al consumidor por la cabeza. ¿Sí? Así, federal está para grandes cosas. Uno va y dice, tengo una demanda del consumidor y como que lo mira y dice, no me moleste, señor, váyase. ¿Sí? Y pasa lo que pasa, y pasa lo que pasó en el de Mar del Plata. ¿Sí? Por eso, por ahí cuando los que estamos acá en Cava, muchas veces ir a los federales con las demandas de consumo, ya, ya vamos, si por ahí con el marcador 1-0 abajo, ¿no? Hay que remontarlo un poquito. Bien, sigamos con esto. Violación al trato digno, sí, bueno, violación al trato digno, ¿dónde lo voy a dar? Lo voy a encontrar, ¿sí? La violación al trato digno lo voy a tener plasmado y encontrar en qué, en esa falta de respuesta que se da al consumidor, ¿sí? En esa bicicletera que se hizo al consumidor, en esa cuestión de que se me tuvo que poner en la posición de llevar una mediación o una conciliación y tener que plantear una demanda para un derecho que a simple vista uno se da cuenta que está siendo vulnerado. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esta cuestión de necesariamente acudir a la litigiosidad es una falta del trato digno del consumidor, porque el consumidor se merece que sus derechos se respeten, ¿sí? Y más cuando están claramente plasmados y plasmables. Te estoy pidiendo que me devuelvas el viaje que no realizaste, y no me puedes decir no te lo doy. ¿Sí? Y también, ojo, otras cosas que están sucediendo es que la línea aérea o la agencia que le dice, bueno, está bien, te lo devuelvo, pero te descuento los gastos administrativos. Y uno dice, bueno, está bien, ¿cuántos son los gastos administrativos? El 30%, no. ¿Cómo puede ser que tu gasto administrativo es el 30%? No, no hay negocio que te funcione. Porque si estás teniendo el 30% de gasto administrativo, ¿cuánto es tu ganancia? No estoy bajando con el Ejército de Salvación con el Cotolengo Don Orione, ¿sí? Que son fundaciones o el Monte de la Piedad. No funcionan así las cosas. O sea, fíjense que también la cuestión del gasto administrativo tiene que ser en relación a un gasto administrativo, un 1%, un 2%, un 3%, nunca un 30%, menos un 10% tampoco, ¿sí? Fíjense, de última, eh, por ahí el consumidor a veces tiene facturas anteriores y van a ver que los cargos administrativos son bajos. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Cómo se nos agregaron estos gastos administrativos? ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso, porque a veces las empresas que dicen eso, bueno, te devuelvo la plata, pero te descuento un gasto administrativo. ¿Sí? Bien. Después de hablar del año económico, ¿sí? Obviamente que nuestro consumidor va a tener un año económico, ¿sí? Que ahí me voy a parar en el 1737, nuestro Código Civil Comercial, ¿sí? Y voy hablando cuando estoy sufriendo un daño, un interés que ha sido reprobado por nuestro sistema, nuestro ingreso, nuestro patrimonio, que ha sido reprobado por el sistema jurídico nuestro, ¿sí? Bien. Y la reparación a que hablamos tiene que ser totalmente plena. ¿Sí? Está hablando de una indemnización, 1739, y que la reparación debe ser plena, ¿sí? Colocando a la persona en una igual situación, ¿sí? A lo que se encontraba antes del hecho dañoso. Es decir, que esto vuelva, ¿sí? A antes que sucediese este tipo de hecho dañoso. Bien. ¿Qué más para nombrarles? Eh, Acá hablamos después del daño moral, ¿sí? El daño moral, la verdad que no quiero ahondar mucho porque es algo, ya lo tienen súper claro, es lo mismo que para todas las demandas, ¿sí? Fíjense que en lo que es el daño de tipo económico, ¿qué voy a pedir yo? Ahí voy a pedir el valor del pasaje, ese pasaje que no se me devolvió, ¿no? ¿Estamos? Sí, también voy a poder sumar, pero por ahí yo lo ponía en un punto aparte, todo lo que es el daño derivado del derecho de repetición. Porque, por ejemplo, supongamos que estamos en el caso de la persona que tenía que volver y la línea no lo hizo estar de vuelta. ¿Sí? ¿Qué tuvo que hacer? Yo tuve que pagar un pasaje aparte, viajar, hospedarse, todos esos gastos, ese famoso derecho de repetición, me parece que o lo puedo pedir ahí también sin el problema, o lo puedo pedir en una cápita aparte, ¿sí? Pero acuérdense que el derecho de repetición no va a correr en todas las demandas, ¿sí? Ahí fíjense el caso que tengan ante ustedes, si corre o no corre un derecho de repetición. ¿Bien? Después el daño moral, sí, ahí el pivot del daño moral va a terminar siendo que es la confianza. Si ustedes han visto vulnerado la confianza que tienen como consumidores frente a la línea aérea, ¿sí? Supongo que le haya pasado este caso que yo aquí planteé, ¿no? Que se quedan varados en, en Hanoi, en Saigón, ¿no? Y no pueden volver. ¿Volverían a viajar por la misma línea aérea? Ah, dos, ¿volverían a viajar a esas partes del mundo donde todo es desconocido y extraño? Y tres, eh, ¿volverían a viajar con la misma agencia? Y capaz que no. ¿Por qué? Porque pierden la confianza. O sea, me la hice una vez, me la vuelve a hacer dos veces. ¿Sí? Entonces hay una gran pérdida de confianza tanto a la persona jurídica que brinda como ustedes, ¿sí? Consumidores, para el hecho de conviene viajar, irme tan lejos, después me pasan todos estos problemas, no me conviene mejor irme de vacaciones a Claromecó o a Necochea, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y cerca, son 600 kilómetros de capital, y lo peor que me puede llegar a pasar en Necochea es que el viento fuerte me vuele, ya está, no hay mucha vuelta que darle, y no me voy a ir a esta parte del mundo. Bueno, todo este razonamiento, que yo lo hago en tono burlesco, es un poco por ahí el pensamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque se ve vulnerada su confianza. Hay realmente un daño moral. ¿Sí? O sea, para, para vivirlo, todo esto deberíamos nosotros ponernos en la piel del consumidor. Pero piense que es un poquito así, ¿no? Más allá del condimento de comedia que le pongo, pero va por ahí, ¿sí? Entonces ahí lo que yo voy a terminar hablando es sobre la confianza, cómo se ha burlado la confianza del consumidor, su buena fe, ¿sí? Y cómo se lo sitúa en una situación de estado de vulnerabilidad total, donde el mismo consumidor se termina cuestionando muchas veces si realmente esto no ocurre por culpa de él, ¿sí? Y le van a pasar, fíjense que le pasa mucho a los consumidores que dicen, pero yo volví y hice el reclamo por Twitter, no lo debería haber hecho el reclamo por mail, y yo cuando hablé les dije que no sabía, entonces yo por ahí se los pone en estado de que el consumidor de víctima pasa a ser, él se empieza a sentir culpable, como, che, por ahí esto pasó por culpa mía, y en realidad no, o sea, todo esto pasó por el cumplimiento de la empresa, no porque vos hiciste mal un reclamo, porque le escribiste por Twitter y no por Facebook, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces,
hay una vulneración de la confianza y hay un cambio, o sea, para llamarlo el daño moral, el consumidor pasa de víctima, ¿sí?, a culpable. Él mismo se empieza a autopercibir como, bueno, esto pasa por culpa mía también, ¿sí? Pero bueno, depende del caso particular, ustedes explotarán las aristas por ahí más relevantes. Yo lo estoy pasando unos salpicones. Bien, ¿estamos? Y me ha pasado cosas insólitas. Acá yo justo estaba leyendo una demanda mía. Eh, Cuando fuimos a mediación, en la mediación de la agencia, una agencia muy importante, me dice, no, nosotros no le contestamos más a la consumidora porque en pandemia optamos por no trabajar y no contestar el correo. Y claro, yo pensé, bueno, debe ser una persona anacrónica, debe pensar que para contestar correo yo tengo que ir a la computadora, no existe el webmail. Entonces yo le dije, bueno, doctor, pero entonces, ¿cómo hicieron para pagar los sueldos? Porque imagino que no controlaban las cuentas bancarias, porque ¿cómo hacía la empresa? No, eso sí, con los trabajadores primero. Ah, bueno, entonces, bueno, me parece que tienen un diferente tipo de prioridades, porque para eso sí son tecnológicos, pero para contestar los correos tienen que prender su computadora, su 286 con la disquetera y... ¿Cómo es esto? Pero bueno, van a encontrar excusas de todo tipo y color en las mediaciones por parte de las agencias y de las líneas, desde que por el COVID no iban a trabajar, desde que había muchos correos, uno me contestó de que no atendían llamadas de consumidores porque no podían validar sus identidades. Bueno, hay de todo tipo de respuestas en la línea del señor, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la cuestión del daño moral es algo para hacer hincapié, ¿sí? Me parece bastante importante. Bien. Después, ¿qué más? Hablaría también de, dentro del daño moral, lo que es la atención defectuosa. Es decir, poner al consumidor dentro de, bueno, ya lo atendemos, están esperando por ahí 45 minutos con el teléfono en la mano, ¿sí? Un montón de otras cosas que vulneran lo que es la imagen, ¿sí?, o la integridad del consumidor, ¿sí? Eh, no se solucionan sus problemas, sus reclamos, ¿sí? Y esta no solución de problemas y reclamos termina siendo como una burla, ¿sí? Porque si Daniela viene y acá me dice, Juan, devolveme el dinero. Hola Daniela, ¿cómo estás tú? Ya he procesado tu reclamo, a la brevedad te responderé. Y Daniela agarra y me dice de nuevo, a la semana, hola Juan, devolveme tu dinero. Hola Daniela, qué placer escuchar tu voz de nuevamente. A la brevedad te responderé y te enviaré. Y así constantemente. Es una burla, una tomada de pelo total. Y es un daño moral, ¿sí? Entonces, esa posición que se le pone al consumidor, encájenlo ahí en el daño moral. Y es muy fácil, la prueba es re fácil. Le piden al consumidor, le digan, a ver, pasame todas las capturas de pantalla de Twitter, de chat o los mails, y ahí tienen para hacer dulce, chicos. ¿Sí? No, la cuestión probatoria no es muy difícil. ¿Sí? Eso no es el problema. Y además, acuérdense que ustedes cuando llaman, ¿qué les dicen siempre las empresas? Esta conversación se puede estar siendo grabada, listo, ya está. Prueban en poder de otro. Que la empresa aporte los llamados realizados del consumidor en fecha tal y tal, ¿sí? Porque los graban ellos. Está. ¿Eh? Acuérdense que en consumo, ¿quién tiene la mejor capacidad probatoria? ¿El consumidor o la empresa? Sí, la empresa, totalmente. ¿Sí? Es así. Es así. Siempre la empresa. Es más, desde que para dar la baja de un servicio, muy pocas veces les dan un acuse de recibo de baja. ¿Qué les dicen? Bueno, anote su número de reclamo. Y vieron que los números de reclamo son largos totalmente, son un montón de números. Parece que fuera un CBU, más o menos, el número de reclamo. Y el consumidor, ¿qué pasa? Lo termina perdiendo, anota mal, porque vieron que las llamadas por comunicaciones son malas, vieron que no le entienden nada, y no es casual tampoco, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está en la prueba de, ¿sí? El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo habrá posible aplicaciones alcanzadas por presente ley, las sanciones que corresponden a la aplicación de una normativa específica rigen su actividad. Acá me pasaron, ¿sí? Que dice, el incumplimiento de, claro, literalmente excluida la normativa del consumidor, ahí Jorge veo que le picamos la inquietud a Jorge, que se puso ahí a pasar cosas. Fíjense que acá me manda, ¿sí?,
a la normativa específica. Y primero, trabajo para mí porque me voy a tener que poner la normativa específica de la ley de promoción al turismo, o la ley de, no sé, navegación, aeronáutico, lo que sea. Pero acá es totalmente en desmedro, claro, ese es el artículo que decía Pablo, ahí va. Es totalmente en desmedro a lo que es el derecho del consumidor, o sea, que las normas de derecho del consumidor. Entonces, ¿para qué tenemos la 24240? ¿Para qué tenemos el Código Civil y Comercial donde me regula el contrato de consumo? ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente, esto va a ser un artículo que voy a tener que atacar yo en mi demanda. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más para no? Bueno, el daño punitivo, ¿sí? Más allá que no tenemos muchas sentencias con daños punitivos altos, yo voy a pedir el daño punitivo, porque esto no es algo que le pasa a un consumidor, sino que le pasa a montones de consumidores. ¿Sí? Esta cuestión que hace la agencia, que se sienta arriba del dinero del consumidor, ¿sí? No es que se lo hace a ustedes por malos que son, ¿no? O por malos que es la agencia, pero se lo hace a todos. Entonces yo voy a pedir una sanción de tipo ejemplificadora para corregir el comportamiento de la empresa. ¿Sí? Esa sería un poquito la idea. O sea, pídanlo el daño punitivo. Acuérdense que el daño punitivo solamente se pide en sede judicial, si no vayan a una mediación o conciliación y decirle al mediador o al conciliador, eh, quiero que me fije daño punitivo, ¿no? Porque no corresponde. Estamos en conciliación y mediación, esto no estaría lleno. Y acá fíjense lo que pasa, Jorge. Infracciones y sanciones. En el ejercicio de sus funciones, el Contralor, la Secretaría de Turismo, dice multas de hasta 100.000 pesos. ¿Y qué hacemos con una multa de hasta 100.000 pesos? Una, ¿sí? No sabemos a dónde va para la multa. Acá no sé, la verdad que habría que leer un poquito más, pero por ahí la multa no va para capaz del consumidor. Y la verdad que la multa es baja, porque un pasaje aéreo tranquilamente por abajo de las patas a Europa les termina saliendo más de 100.000 pesos, ¿sí? Y dos, no saben a quién va la multa, y tres, es un monto bajo. Se cagan de risa las empresas. Te voy a poner una multa de 100.000 pesos. Uf, qué terrible, dicen, ¿no? Entonces, es terrible, sí. Fíjense que acá dice Jorge, sanción mucho más baja de la que se puede determinar el consumidor, muchísimo más baja. Es un desastre. Así que bueno, nada. O sea, dense cuenta, ¿no? Es una norma que lleva una medida para ciertos tipos de sujetos, ¿no? Esta norma que hicieron acá. Bien. Continuamos con esto. Sí, el daño punitivo lo van a sacar en cualquier demanda de consumo, ¿sí? Acuérdense que vamos a encontrar autores que son a favor del daño punitivo, otros que no. Ojo que Stiglitz, por ejemplo, eh, no profesa la fe del daño punitivo. Acuérdense, ¿no? Si ustedes toman la ley de defensa del consumidor, los tres tomos de la ley comentados, tapa verde, en el tomo 1, ¿sí? Van a ver, fíjense que Stiglitz se cansa de hablar que el daño punitivo no tiene razón de ser, ¿no? Y otros sí, por ejemplo, hablan que sí. Así que fíjense qué autor citan, ¿no? Porque por ahí de memoria empiezan a citar alguno y, y por ahí les terminan jugando una mala pasada. Así que lean y fíjense a qué autor citan, ¿no? Lo que es daño político. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, para contarles. Bueno, el daño punitivo pueden escribir un montón directamente, ¿sí? Y fíjense después cómo evalúan el daño punitivo, porque ¿cómo sería el daño punitivo? ¿Sí? Porque, ¿cómo lo evaluamos? Y ahí habría que ver. Por ejemplo, una buena fórmula, la que yo puse por ahí en la demanda, es mi clienta la verdad que la pasó muy mal en todo esto, ¿no? Entonces puse como daño punitivo que se le dé, ¿sí? Como sanción ejemplificadora, que se le dé el valor de un pasaje en primera, ida y vuelta en temporada alta. ¿Y por qué? Porque mi razonamiento fue, ya que la pasó para la mierda, que como daño punitivo la pase como una reina, es decir, que vuelva a su viaje y que realmente lo disfrute y se saque ese sabor amargo. Hice más o menos la lógica que usé. Vamos a ver, después le cuento qué sale, seguramente mediante. Pero bueno, esa fue la idea que opté, porque bueno, ¿cómo vuelvo a hacer daño punitivo? Entonces dije, bueno, ¿cómo me gustaría que al consumidor lo traten?
ya sabemos cómo lo destratan, pero ¿cómo me gustaría que me traten? Como el rey que soy, ¿no? Porque el consumidor es el rey, me dijeron alguna vez. Y bueno, entonces eso, que me den un pasaje en primera al destino que nunca pude gozar. Ese fue el razonamiento que yo hice y pedí en la demanda. Así que vamos a ver. Debería haber pedido dos, ¿no? Una para el cliente y otra para mí, para el letrado. Pero no me pedí un solo pasaje. A ustedes, sí, aprendan de mis errores, pidan dos pasajes en primera, ¿no? Y le hacen firmar en el convenio de honorario que ese pasaje que está dando vuelta, se lo den ustedes. Yo nunca viajé en primera, sería genial viajar en primera, qué sé yo. Después voy a hablar del consumidor hipervulnerable, ¿sí? Hagan hincapié, ¿sí? Hablen un poquito de eso, y ya estamos casi que terminamos nuestra exposición. Acuérdense que la resolución de hipervulnerables era 139-2020, y ahí me habla del consumidor turista, ¿sí? Y hablen un poco de eso, ¿sí? Hagan hincapié el consumidor hipervulnerable, ya tenemos sentencias sobre el consumidor hipervulnerable, y que bueno, pónganlo en el brete a su señoría de que no es cualquier persona. Estamos hablando de un consumidor hipervulnerable, ¿no? Que hay una hipervulnerabilidad de tipo manifiesto. ¿Sí? Entonces, ya, trátenlo de ir acorralándolo. Obviamente que a la agencia le importa un rábano todo esto. A la agencia, a la línea. Pero bueno. Después, seguramente lo nombraron arriba, pero pueden hablar de nuevo del beneficio de justicia gratuita, por el caso que se olvide. La cuestión de la inconstitucionalidad, la reserva del caso federal, bueno, y obviamente las pruebas, ¿sí? Fíjense que la parte de prueba, acuérdense que la idea nuestra es que esto sea un proceso sumarísimo. Si yo voy a empezar a pedir un montón de periciales, ¿qué me va a decir el juez? Oh, qué caso importante, ¿y cuánta prueba hay que producir? Se lo paso ordinario. O sea, no se, no se, no se pongan glotones con la prueba, ¿sí? Porque por ahí uno, generalmente que pide un montón de tipos de pruebas, pero si yo quiero que esto vaya por sumarísimo, traten de acotar la prueba, ¿estamos? Traten de decir, bueno, a ver, yo realmente qué es lo que necesito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? A menor prueba, ¿sí? Mayores razones para que el juez diga, bueno, sumarísimo. Si no, el juez me la va a poner porque me va a mandar el ordinario y chau, ya está. En este caso, dormí un sueño lo justo. Con suerte, por ahí en 5 o 6 años tengo una sentencia. ¿Sí? Estamos para el próximo Mundial de Fútbol, una cosa así. Entonces, es así, al cliente que le dicen, ¿y cuándo nos vemos, doctor? No, en el próximo Mundial, calculale más o menos. O las Olimpiadas. Y así, ¿no? Es así. Y nada, entonces, bueno, y también una cuestión por ahí, pero como consejo profesional, que igualmente lo vislumbré un poco. Esta no es una demanda como cualquiera. Esta es una demanda que van a tener que sentarse la cola en su silla, en su estudio, y es artesanal. Hay que ponerse a hacer esta demanda. Y no es una cualquier demanda, porque fíjense todas las aristas que fuimos tocando. Aeronáutico, leyes especiales, inconstitucionalidad. Entonces, al momento, obviamente, cóbrenle un buen adelanto al cliente, ¿sí? Porque no es que esta demanda, si no se la hacen ustedes, se la hace cualquiera. No sé si se la hace cualquiera, no sé si se la hace cualquiera. No todos los abogados manejan consumidor y aeronáutico. Así que bueno, ¿sí? No les digo que estamos haciendo derecho tributario, ¿no? Que es algo único, aduanero, pero no es para desmerecer la materia, ¿sí? No hay mucha oferta profesional sobre esto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, le pueden pedir un buen adelanto y después obviamente van a reducción de honorarios o a lo que sea, ¿sí? Pero le pueden pedir un buen adelanto. Y además también porque va a llevar tiempo, ¿sí? Y se lo van a tener que fumar al cliente que lo va a llamar una vez cada tanto y dice, no, ¿por qué no sale mi sentencia? Porque estoy viendo que salen sentencias de pasajes aéreos. ¿Y qué le va a decir? Sí, pero son de 2014, señor o señora. ¿Estamos? Entonces, es una demanda que lleva tiempo armarla, no es para nada fácil, ¿sí? Hay que reunir un montón de documental que está siempre desperdigada, porque pueden ser que es un consumidor turista. ¿Y dónde tenías? ¿Tenés el correo? Que sí, pero ese correo lo tengo en otra cuenta, o en un celular que no uso más, que lo usé para viajar, y va a haber un montón de cosas que se van a perder en el éter, ¿sí? Entonces, y va a haber un montón de recibos o comprobantes de pago que se van a perder en el éter, porque imagínense, consumidor turista, va, qué sé yo,
o a mí me ha tocado tipos muy desprolijos, pero uno cuando viaja es bastante desprolijo. Por ahí en el trajín de las cosas se olvida cosas. En la factura de tal o cómo lo pagó, ¿sí? Hay un montón de cosas que van a terminar perdiendo. En fin, lleva tiempo armarla, no es para nada fácil, ¿sí? Sí, seguramente a la postre la recompensa va a ser grande, pero para que sepan que pídanle los honorarios del caso porque bueno, es una demanda que no creo que la haga cualquiera, ¿sí? Así que bueno, eso. Yo no sé, chicos y chicas, si tienen alguna duda o pregunta, o si quieren que hablemos de qué van a comer para Navidad, para mí es todo lo mismo, yo no puedo hablar de cualquier cosa, como verán, pero bueno, los escucho, o de dónde son, cuéntenme por lo menos, pero o qué van a hacer en el verano. Yo quería ir a Necochea, pero no sé la verdad que si voy a poder ir o no sé cómo estará. Pero, y si no, me voy a tener que dedicar a trabajar en la feria, hacer toda esta demanda que tengo. Tengo una cola de demandas para sacar. Venite a Miramar. Hace 1000 años que no voy, Pablo, a Miramar, pero 1000 millones de años. Yo siempre venía a Necochea y el paseo era ir a Miramar a veces. ¿No? Agarraba la ruta que estaba hecha miércoles e iba a Miramar. Era re lindo Miramar. Hace 1000 años que no voy. Ahí de San Martín, de Morón, amo Miramar. Laura se está sumando al viaje con Pablo, escribiendo. ¿Sí? Laura dice que también quiere ir a Miramar. Como es. Sí, es lindo Miramar. Pero yo siempre veraneé coso, ¿ves? Ahí está. Pablo ya consiguió una cliente turística para Miramar. ¿Sí? Ramallo, provincia de Buenos Aires, ¿sí? A donde Pablo. Sí, me dijeron que Pablo invita a la picada de mar en Miramar, ¿eh? Así que bueno. Acá me dijeron del Sicuso, no. Dijeron eso, yo no puedo mentir. Como es. Así que nada, pero bueno, me parece que va a ser un rubro que va a dar trabajo, consumidor va a dar trabajo, y después el tema que también nosotros tenemos que repensar como abogados, no sé si a ustedes les pasa, que en lo que son conciliadores, en las conciliaciones de consumo, no se le regulan horarios letrados. No sé si a ustedes les pasó, pero por ahí yo hago mucho COPREC, que es a nivel nación, y las empresas que te regulan el horario son las pocas, las menos, ¿sí? Pero no hay una regulación de horarios a favor del letrado. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Eh, Uno termina perdiendo estas causitas, o no las termina agarrando por ahí en conciliación, o no la agarra desde el génesis, porque ¿qué le dice al consumidor? Bueno, ok, ¿cuánto es tu reclamo del pasaje aéreo? No sé, 80.000 pesos. Dicen, bueno, ok, te cobro, si llegamos a un éxito, un 10, un 15, un 20%. Y por ahí el consumidor dice, no, pero pará, ya pierdo el 20%, y la empresa, si yo aceptaba, me descontaba el 25%. No encuentran la ecuación matemática. Pero si esto fuese al revés, que las costas las absorbe obviamente la vencida, como si fuese un laboral o un riesgo de trabajo, me parece que el consumidor estaría mucho más acompañado, ¿sí? Habría un mejor acceso a la justicia y sería una incumbencia que no estamos perdiendo, porque esta la perdimos. O sea, acompañar al consumidor en una conciliación es una incumbencia perdida, totalmente perdida. ¿Sí? Entonces me parece que esto también deberíamos repensar o de repensar desde Colproba y también el Colegio Público, la gente de Cava, de cómo hacer para que esta incumbencia no la pierda el letrado, ¿no? Y que a fin de cuentas las costas, que sea en un sentido solamente, que la termina absorbiendo la empresa, que la empresa le pague sus honorarios al letrado. Y ahí sí cierra la cuestión matemática, porque usted al consumidor que le dice, yo no te cobro, porque te cobro, la ecuación matemática te terminas cayendo, pero las costas la absorbe la empresa. Y van a ver que va a ser una herramienta fundamental de trabajo para el joven y Nobel, porque por ahí ustedes ya son abogados grandes, pero por ahí un caso de 30, 40.000 pesos no les mueve la aguja. Pero para un joven y Nobel, es experiencia, porque el tipo dice, bueno, ¿no? Es experiencia que voy a tener y encima me pagan. Se lo agarra contento. Pero por ahí todas estas cosas las perdemos. ¿Sí? Hay que lograr el procedimiento, sí, también me parece que también es una discusión que hay que darse en la Secretaría de Comercio. Me parece que la Secretaría de Comercio debería sacar algún tipo de regulación y que diga, se regulan los horarios, por lo menos en el COPREC, para arrancar a los letrados. Pero bueno, yo no sé si van a querer dar ese paso, me parece, ¿no? Pero me parece que desde Colproba deberíamos pensarlo y de diferentes tipos de ámbitos deberíamos pensar, ¿no? Pero bueno, yo por mí estaría terminando, ¿no? Yo estaría hecho. Ahí lo veo a Jorge, justo. No sé si quiere decir algo.
Sí, ¿qué tal a todos? Lo que quiero decir, esto lo vengo diciendo muchas veces, que la gratuidad es una palabra que en Argentina se interpreta muy mal. La gratuidad implica que por la razón que sea, por ejemplo, por solidaridad, la sociedad distribuye los costos de otra manera. Entonces, si queremos que el consumidor tenga acceso gratuito, eso no significa que el abogado trabaje gratis, que es lo que lamentablemente Totalmente. pasa. Que pasa no solo con el consumidor, sino con el bendito patrocinio jurídico gratuito, que es la perdición de muchos abogados jóvenes, que se encuentran de pronto con un alimentos eterno de 15 años para no cobrar absolutamente nada. Entonces, esto es lo mismo que el hospital gratis. El médico cobra, mal, bien, más mal que bien, pero cobra, a nadie se le pasa por la cabeza que el médico no va a cobrar, la enfermera y todos los demás. Acá sí, hay casos donde el abogado no cobra. Entonces de pronto inventan, uy, Copré, que vamos a hacer asesoramiento gratuito y anótense en una lista. Eh, Sí, pero Escuchame, hay que pagar las cuentas. claro, los árbitros de consumo llevan 1 año y medio sin cobrar. Es una política de Estado, porque lo tiene el gobierno anterior y el actual, digamos. Cuando se habla de política de Estado, ahí tenés una política de Estado, no pagarles. A los árbitros me refiero a los árbitros sectoriales, 1 año y medio que no se les paga. No va, es así de sencillo, no va. Es una discusión que hay que hacer, que es el costo de los derechos. Básicamente, como los yanquis dicen, el costo de los derechos. ¿Querés derechos? ¿Te gustan los derechos? Bárbaro. ¿Cómo se financian? Ojalá la Secretaría de Comercio lo haga. Vamos a preguntarle a Baroselli, a ver si lo impulsa, si lo tira para arriba, este tema, que ha hecho varias cosas interesantes, Sí, sí, pero sí. cuando se trata de plata cuesta. Cuando se trata de plata, Sí, no, pero me parece que es lo que dice Jorge, es una incumbencia que perdemos y también es el acceso a la totalmente. justicia, porque si el consumidor fuera con un abogado, seguramente la charla se daría de otra manera, ¿sí? El conciliador podría trabajar mejor porque el conciliador está atajando penales, porque por un lado está ahí mediando y por ahí el consumidor le explica al conciliador, le dice, doctor, ¿qué me recomienda que haga? El conciliador no le puede decir qué hacer. El conciliador puede acercar a las partes y sugerir, ¿no? Fíjense que es la diferencia con el mediador. Pero no puede ser el consumidor y yo que usted agarro el voucher. Porque después sale mal eso y el consumidor va a ir a buscar la cabeza del conciliador. Más Y bien, lo estamos exponiendo el conciliador que es colega y a qué? A una sanción, no corresponde. más bien. Yo me había puesto a armar un artículo, no lo terminé por falta de tiempo, sobre esto, ¿no? Sobre un poquito sobre lo que es lo que es los honorarios en el COPREC, ¿sí? En el consumo, y seguramente va a salir en el SAIG, así que cuando esté, Bueno, va a terminar saliendo, seguramente lo publiquen en Colproba también dale lo que publiquen en Sifuso, te lo capaz, Jorge, eso te iba a decir, te lo publicamos en y lo ven Sifuso. todo. Lástima que no lo tenés porque la semana que viene sacamos un número, el número de fin de año. Si Ah, lo no, llegás no, a, ya, mirá la expresión que hiciste, hoy, lo termino hoy, ya está. si lo llegás a tener, mira, estoy necesitando material, así que si lo llegás a tener, No, sí, ya está, bueno, ya me dijiste dale, así, Jorge, listo. Sí, dale, hoy a la noche lo termino. dale, Así que, bárbaro, ustedes cuando lo vean el artículo, acuérdense, Juan lo terminó el 21 a la noche porque se lo pidió Jorge. bárbaro, Así estaría que muy bueno. bueno. Sí, 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 Aprovecho pero para decir lo total. siguiente. Bueno, esta clase también está siendo grabada. Una vez que la editemos, la vamos a poner en el aula junto con la clase de la semana pasada, que ya está visible. También estaban visibles los dos fallos, el de primera y segunda instancia. Y hoy estamos a lunes. No, como viene Navidad, este miércoles ya van a estar los certificados. Así que el miércoles si entran, ya van a estar los certificados para descargar. ¿eh? Así Acuérdense que, que la contraseña es Sijuso 20
y el usuario es el mail con el que ustedes se inscribieron para esta charla. Bueno, por mi parte era eso solo. Yo también, gracias a todos, feliz año, felices fiestas, y nos vemos por Miramar, que ahí Pablo invita a la picada de mar. Bueno, ¿Sí? nos vemos.